El nacimiento no es una competencia. Podemos celebrar todos los nacimientos y todas las mujeres. Fin. January Harsh. Encuentra las herramientas necesarias para vivir una vida sana y a tono con la naturaleza, mantenerte alejada de químicos tóxicos y criar niños desde una perspectiva holística e integral. Únete a la comunidad de Naturalmente Mamá Podcast, donde te toparás con entrevistas a expertos, recetas, historias de parto, lactancia materna y mucho más. Sintoniza y descubre el poder que tiene el conocimiento para que tomes las riendas de tu salud y la de tu familia. Comencemos. Hola y bienvenida al episodio número 74 de Naturalmente Mamá Podcast. Yo soy Maybelline y como abril es el mes internacional de la concientización sobre las cesáreas, me pareció un buen tema para empezar este mes que ha sido caótico, que realmente muchas estamos en casa, estamos tratando de trabajar desde la casa con los niños, así que me pareció el tema perfecto para hablar, porque suele ser como un tema un poco tabú. Lamentablemente existe como esa lucha entre el parto vaginal y el parto por cesárea. De hecho, a mí me ha pasado que a veces cuando comparto en Instagram que estoy buscando historias de parto para que vengan y las compartan en el podcast, muchas mamás me escriben y me dicen, ay, pero es que yo tuve cesárea. Y realmente no se trata de eso. Cuando yo digo parto, es el parto vaginal, es el parto por cesárea o como haya venido tu bebé. Porque realmente los bebés vienen al mundo y ocupan un lugar que no se mide por cómo vienen al mundo, sino es porque son ellos, es porque los amamos y simplemente por estar, ¿no? Entonces, realmente no sé, es como bien difícil, ¿no? Para una mamá que escucha a todo el mundo, sí, yo tuve un parto, hice 3 pujos y ya, nació el bebé. Y puede llegar a ser como que un tema bastante engorroso porque puedes llegar a sentir que tu cuerpo te falló. Te lo digo por experiencia, porque mi primer hijo nació por parto vaginal. Y cuando mi segundo hijo nació, no fue ni parecido a lo que pasó con mi primer hijo. Entonces, yo me sentí que mi cuerpo me falló, que estaba defectuosa, y fue como difícil sobrepasar eso, ¿no? Fue bastante difícil. Sin embargo, creo que ahí es donde está la clave, ¿no? En el permitirse sentir todos los sentimientos que vengan, el permitirte tener ese duelo, porque a la final perdiste algo que esperabas obtener, perdiste tu oportunidad de tener a tu bebé como tú querías, como lo habías planeado, como lo habías soñado. Así que date ese permiso, si estás pasando por eso, de sentirlo, de atravesar tu duelo, de llorar, de escribir, de contar tu historia, porque todas esas cosas te van a ayudar muchísimo. Pero también creo que es muy importante que haya como ese cambio de perspectiva, porque a veces lo vemos como eso, ¿no? Como una derrota. Y realmente, si le damos la vuelta, más bien lo podemos ver como una batalla ganada. Porque si nos hubiese tocado vivir en otra época, a lo mejor si hubiésemos tenido, por ejemplo, en mi caso, yo tenía la presión alta, en otra época hubiese a lo mejor muerto, tanto yo como mi bebé. Entonces hay que verle el lado positivo a las cosas y más bien yo pasé mi proceso, esto es un proceso, pero es muy importante vivirlo, aceptarlo y reconocer que a la final realmente no importa.
Realmente no importa cómo venga tu hijo al mundo, porque todo se supera. Realmente la alegría que te traen no se mide por cómo vinieron al mundo. Así que bueno, realmente el problema con la cesárea viene cuando es vista de la manera que las mujeres somos unas ineptas, que no podemos parir. Es visto como algo que está junto a tu estatus social, porque la gente pobre tiene que parir y sufrir, y la gente rica o la gente que tiene acceso a seguro médico puede darse el lujo de pagar una cesárea. Por lo menos ese es el caso en mi país natal, en Venezuela. La mayoría de la gente nunca, o sea, muy poca gente yo conozco que dijo, no, 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 yo quiero parir. Muy poca gente. De hecho, yo me acuerdo que conversando con mi papá, cuando mi hermana estaba por tener a la bebé, él me preguntó, ay, ¿cuándo va a tener Daniela la bebé? Y yo le respondí, papi, yo no sé, o sea, es cuando la bebé quiera nacer. Ah, pero que no le van a hacer cesárea. Y le digo, no, ella quiere tener a su bebé por parto vaginal. Y lo primero que me pregunté es que no tiene seguro. Y le digo, sí, ella tiene seguro. Ah, bueno, entonces seguro le hacen la cesárea. Entonces es visto en la sociedad, por lo menos los venezolanos, lo vemos como algo muy normal que es automático. O sea, tú sales embarazada, vas a tener una cesárea, porque sí. Y realmente no es así. Lamentablemente, una cesárea es más costosa. Una cesárea es más predecible en el sentido de que el doctor puede planificar su día y se puede ir a su casa a cierta hora, mientras que cuando un doctor tiene que respetar tus tiempos, ¿no? Porque hay gente que está en trabajo de parto por 4 horas, hay gente que está en trabajo de parto por 10, hay gente que está en trabajo de parto por 2 días. Entonces hay que respetar el cuerpo y los procesos que ocurren. Entonces es mucho más fácil sacar el muchacho y ya, ¿me entiendes? Entonces como que se ha ido por esa onda de que está esa opción, vamos a tomarla porque es la más rápida, así tú puedes escoger qué día nace el bebé, así no sufres, porque así lo han vendido por muchos años, el bebé no sufre, como que si realmente los beneficios de parir no fueran tampoco para el bebé. Entonces es como que es toda una cosa que se ha creado a través del tiempo, que es algo social, es algo cultural, que realmente estamos buscando que cambie, pero siempre y cuando respetando que las cesáreas salvan vidas. Entonces es como una línea muy delgadita que hay que navegar, pero que es muy importante que sepamos que existe. Ahora, ¿qué es una cesárea? Que debía haber empezado por ahí. Bueno, la cesárea es una operación quirúrgica porque tú vas a un quirófano, los médicos se tienen que lavar y todo se utiliza todo estéril, y en esa operación quirúrgica el bebé nace a través de un corte que se hace en la pared frontal del abdomen y el útero. Para que tengas una idea, para poder llegar al bebé hay que pasar 8 capas diferentes hasta que se llega al bebé y lo sacan. Entonces es, digamos, una operación bastante riesgosa. Es un procedimiento que se debería hacer cuando el parto vaginal conlleva mucho más riesgo o complicaciones, como por ejemplo la placenta previa. Eso es súper, súper peligroso, que la placenta salga antes del bebé. Entonces, en ese caso, la cesárea es de mucha ayuda, porque ayuda a que el bebé, que la vida del bebé esté primero. Entonces el médico se asegura de que el bebé nace primero y como que controla un poquito más la situación. Otra circunstancia en la que la cesárea es una mejor opción que esperar a un parto vaginal
es cuando la mamá tiene signos de preeclampsia o no le pueden controlar la presión arterial, porque eso puede causar problemas tanto en la mamá como en el bebé. Es algo que tiene que ver con la toxicidad. La mamá puede incluso tener episodios de epilepsia, así como convulsiones, y es bien, bien riesgoso. Entonces, en esos casos, la cesárea es la mejor opción. Yo realmente tengo la experiencia de los dos lados. Mi primer hijo al nacer por parto vaginal y luego el segundo y el tercero al nacer por parto de cesárea. Realmente tengo las dos caras de la moneda. Hoy por hoy, si yo vuelvo a nacer y me dan a escoger, 1000 veces escogería tener un parto vaginal. ¿Por qué? Porque la recuperación es súper, súper diferente. Si bien cuando tú tienes un parto vaginal, digamos, la vagina como tal sufre un trauma en el sentido de que estás pujando, pasó el bebé, a lo mejor te desgarraste y eso conlleva, digamos, un tiempo para sanar. Cuando hacen la cesárea, cambia mucho tu cuerpo y es algo mecánico, es algo que no están las hormonas presentes, esa euforia de que te puedes comer el mundo no la tienes y sinceramente estás mucho más vulnerable físicamente porque te duele mucho más, la movilidad está un poco restringida, es una operación bastante significativa porque, como dije anteriormente, te cortan un montón de capas de la piel, te cortan el útero. Entonces es bien, bien importante que se le dé esa oportunidad al cuerpo de sanar. Ahora, algo que yo recomiendo, que a lo mejor antes de que a mí me pasara, nunca se me hubiese ocurrido. De hecho, yo no me preparé para mi cesárea, no sabía en ningún momento y bueno, lo he contado cuando conté mi historia de parto de Oliver. Realmente yo casi entro en pánico porque no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando a mi alrededor. No entendía, me vi sola, no... O sea, estás en un cuarto con luces muy brillantes, todo es metálico, todo es como diferente, todo está con unas mantas azules que son estériles, entonces como que te sientes totalmente fuera de tu elemento, no conoces a nadie, entra y sale gente porque están preparando todas las cosas, está el anestesiólogo, entonces como que un montón de gente que necesita estar ahí, que tú no conoces, no sabes, y realmente es como bastante gente comparado a un parto vaginal, que por lo general está la enfermera y está el médico que te está atendiendo. Entonces es como mucho más íntimo comparado a una cesárea. Así que bueno, yo miro hacia atrás y me doy cuenta, ¿no? Que yo debía haberme informado, debía haber leído para por lo menos estar un poquito más empapada del tema y no tan perdida en el mundo. En inglés hay un dicho que es hindsight is 20/20, así como que mirar hacia atrás o la visión es 20/20, porque te das cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, mi mayor consejo es que tu plan B debería siempre incluir una cesárea, porque realmente nunca sabes. Y no necesariamente como plan B, o sea, puede ser el plan Z. Pero sí te aconsejo que las clases prenatales que tomes tengan por lo menos un componente que te guíe un poco acerca de la cesárea, de cómo funciona, de qué es lo que puedes esperar, porque realmente te va a ayudar muchísimo a bajar esa ansiedad, porque cuando estás en plena acción, las emociones están súper, súper locas y
y realmente el no saber, ese miedo a lo desconocido puede hacer que tu ansiedad se vaya, pero a la cima de una montaña. Entonces, mi mayor consejo es ese, que tomes unas clases que incluya esto de la cesárea para que tengas una idea y no vayas como tan perdida como yo, por ejemplo. Yo el año pasado escribí un post en el blog sobre las 25 cosas que nadie me dijo sobre la cesárea. Porque si bien son bastante comunes y como que todas conocemos a alguien que ha tenido una cesárea, realmente nadie habla de todo el proceso, de lo que pasa, y es como que la dimensión desconocida, ¿no? Yo voy a dejar el link al post como tal. Sin embargo, quería contarte algunas que saltan en mi memoria. Por ejemplo, cuando tú vas a esa cirugía, a ti te limpian. Tienes que bañarte con un jabón especial. La primera vez a mí no me hicieron bañarme porque ya yo estaba, digamos, internada en el hospital y lo que hicieron fue como limpiarme con unos pañitos húmedos que son para eso, son antibacteriales y especiales para la piel. Y es básicamente para evitar que bacterias entren cuando te cortan. Cuando fui la segunda vez a la cesárea, como yo tenía un poquito de tiempo entre cuando llegué y hasta que me la iban a hacer, sí me mandaron a bañarme con un jabón especial que es antibacterial y qué sé yo, y me dieron todas unas instrucciones de cómo me tenía que poner el jabón, cómo tenía que poner el agua, o sea, todo súper como que calibrado, ¿no? Otra cosa que recuerdo mucho es que la anestesia en mucha gente funciona diferente. Entonces, antes de tú entrar digamos, a quirófano, te dan como un cóctel que sabe espantosísimo y básicamente es para evitar que te den náuseas y que empieces a vomitar en el medio de la operación. Hay gente que le ha pasado que vomita en el medio del asunto, pero supuestamente esta medicina te ayuda a, digamos, reducir los chances. Otra cosa que me acuerdo mucho es que el anestesiólogo está como encima tuyo todo el tiempo y te está chequeando los signos vitales y te está preguntando, ¿estás bien? ¿Sientes algo? Está como muy encima tuyo y te está hablando y te está diciendo, incluso recuerdo que en mi segunda cesárea era una chica, eran dos, porque había una que estaba aprendiendo. Entonces, recuerdo que ella me dijo, ok, este es el momento en el que vas a pensar, vas a sentir que no vas a poder respirar, que tienes un elefante sentado en el pecho, pero sí vas a poder respirar, no te preocupes, porque es como que una presión que sientes. Y dicho hecho, o sea, ya la tenía que al lado mío, hablándome, porque otra vez, la anestesia causa diferentes efectos en la gente. Entonces hay gente que empieza a gritar, incluso hay gente que amarran porque se quieren sacar las cosas. Entonces los anestesiólogos están como ahí pendientes de qué es lo que tú estás haciendo para ver qué acción necesitan tomar ellos. Entonces a mí me pareció muy interesante porque tú casi que o por lo menos en mi caso, a lo mejor a otra mamá es diferente, pero los anestesiólogos que a mí me han tocado han estado como ahí súper pendientes. Incluso, como yo en las dos cesáreas tuve problemas con la presión, estaban tomándome los signos vitales constantemente y como que ahí bien, bien pendiente de mí. Ahora, algo que mucha gente no sabe es que la primera parte de la cesárea como tal, tú estás sola con el equipo médico. Porque a ti te dejan entrar al quirófano, te ponen la anestesia, te acuestan y empiezan, digamos, a hacer los cortes. Y ya para cuando está a puntito de nacer el bebé, el papá puede entrar. Esto es si tienes nada más
la anestesia que es de la cintura para abajo, el spinal block. Porque si te hacen anestesia general, ahí sí no puede entrar absolutamente nadie. Entonces, eso a mí me pareció muy, muy diferente porque yo esperaba que mi esposo estuviera ahí conmigo todo el tiempo y no es así. Otra cosa que nadie me dijo y que realmente me hubiese encantado que me dijeran es que a mí nunca me operaron, entonces yo estas cosas no las sabía. Y resulta que cuando a ti te operan, a ti te ponen una sonda. Y no hay nada más horrible que le pongan a uno una sonda para orinar. Es espantoso. La primera vez me la pusieron sin anestesia y fue espantoso. Y la segunda vez me la pusieron ya cuando tenía la anestesia. Sin embargo, me la tuvieron que dejar porque al final me dejaron con un medicamento que no me podía levantar de la cama. Entonces me la dejaron. Pero la manera en la que me la pusieron es como que la orina no terminaba de salir y se me llenaba la vejiga y no se vaciaba. Entonces era un suplicio realmente, porque estaba como mal puesta, no sé. La cosa era que no drenaba totalmente como tenía que hacerlo y tenía que estar constantemente llamando para que la pusieran de manera que pudiese drenar. Ahora, de las cosas que igualmente pasan, sin importar si tengas un parto vaginal o un parto de cesárea, es el sangrado. Porque el sangrado sucede por la herida que deja la placenta una vez se despega de la pared del útero. Entonces, es una herida bastante grande que puede llegar a ser como un plato de comida grande de 8 pulgadas más o menos y que lleva su tiempo en sanar. Entonces obviamente cuando acabas de tener al bebé es un montón de sangre lo que sale porque está muy reciente y conforme va pasando los días ese sangrado o se termina completamente. Hay mamás que a las 2 semanas ya no sangran más, hay mamás que tardan 5 semanas, va a depender realmente de tu cuerpo y del reposo que guardes, porque es una herida que necesita su tiempo para sanar. Entonces, bien, bien importante eso. ¿Y qué pasa sin importar si tienes cesárea o si tienes parto vaginal? Ahora, algo que debo decir es que cuando uno tiene una cesárea, recibe como más ayuda, porque es como que la gente está un poco más a tono con lo que te pasó y porque es visible, es como que tienes la herida y la gente ve que te cuesta levantarte, entonces son como más afines a ayudarte. O como a no pedirte cosas y no esperar a que de una vez estés saltando y haciendo cosas como tu vida normal, ¿no? Creo que esa sería una de las diferencias. La percepción de la gente cambia un poco y suelen ayudarte un poquito más. No es que cuando uno tiene un parto vaginal no le ayuden, no, para nada. Sin embargo, siento que con la cesárea está la gente como más dispuesta a dime qué necesitas, qué quieres, en qué te ayudo, qué necesitas. Entonces como más a tono con lo que está ocurriendo, ¿no? A mí me pasó en mi última cesárea cuando nació Giovanni. Él nació en julio y la primera vez que yo me fui a bañar, justamente ese fue nuestro aniversario de bodas. Mi esposo estaba ahí conmigo y ya yo estaba en el punto de que necesito bañarme, por favor, ayúdame a bañarme. Yo había pasado, él nació el lunes, así que yo había pasado todo el martes hasta las 9 de la noche en la cama porque me tenían que poner ese medicamento para la presión porque no me la podían controlar. Entonces, había estado en esa cama que son como plásticas, o sea, son camas plásticas porque están como el colchón está cubierto con algo plástico y ese medicamento te hace dar mucho calor. Estás como
la temperatura de tu cuerpo cambia. Entonces yo estaba como toda sudada, pero me dolía mucho. Yo esa noche me levanté, recuerdo que fui al baño eh, y, y estaba todo, me picaba todo, o sea, estaba como que, ay, Dios mío. Sin embargo, no fue hasta el día siguiente que mi esposo se quedó conmigo y, y yo le dije, ay, me quiero bañar, ya no aguanto más, por favor, ayúdame. Y literalmente, o sea, él me ayudó a todo. Me tuvo que mojar, me tuvo que enjabonar, me tuvo que sacar el jabón, me tuvo que secar y ayudarme a vestir. Porque yo estaba totalmente inútil. Así que realmente yo recuerdo que le dije, o sea, muchas gracias porque ese momento fue para mí súper vulnerable porque no me podía valer por mí misma. O sea, no me podía sacar los calzones. O sea, no podía. Entonces, para mí muy, así, muy lindo el contar con su ayuda. Mi mamá también, o sea, mi mamá es que necesitas. Entonces, eso realmente en esos momentos, cuando tú realmente no vales dos porque te duele, encima estás drogada y medio dolorida, porque te dan medicinas para el dolor, pero son medicinas súper fuertes a las que tú no estás acostumbrada. Entonces es muy reconfortante ver cómo la gente que te quiere realmente como que va y te ayuda y realmente no les importa qué es lo que tú necesitas en ese momento. Están literalmente ahí al pie del cañón, dispuestos a ayudar, dispuestos a hacer lo que tú les pidas. Entonces, algo que a mí realmente me conmovió mucho, porque tanto mi esposo como mi mamá, eh, y no sé si fue porque esta era la segunda vez que me costó un poco más, porque obviamente ya al pasar por la primera cesárea, la segunda ya queda cicatriz, entonces el médico como que tarda un poquito más y tiene que limpiar, entonces como que jurunguean más el asunto, ¿no? Entonces yo esta vez tardé mucho más en recuperarme, pero la verdad que estaban ahí, o sea, mi familia estaba ahí. Y ojo, la cesárea es difícil, pero con este episodio quiero que sepas que no todo es trágico, que no todo es una historia de terror sacada del libro de Freddy Krueger. O sea, no. Realmente, cuando tú escoges a un ginecólogo, cuando tú escoges a un doctor o a una partera, desde el mismo momento de que tú lo dices, sí, esta es la persona que me va a acompañar, tienes que estar 100% segura de que si llegas a estar en ese momento de llegar a la cesárea, es porque realmente es necesario y el médico, tú confías lo suficiente como para saber que se está tomando la mejor decisión. Eh, realmente yo he escuchado cesáreas, historias terribles, eh, pero también he escuchado cesáreas que han sido totalmente sanadoras. Eh, Mi primera cesárea me costó mucho, me costó bastante sobrellevarla, uh, pero la segunda fue divina. La segunda fue, a pesar de que no tuve mi VBAC que yo quería, mi cesárea fue espectacular. Y yo siempre lo digo, fue Navidad en pleno julio, porque la atmósfera que se vivía en ese quirófano fue espectacular. Y realmente tuve la misma doctora, porque yo quería que ella también estuviese y fuese mi... O sea, si yo tenía que terminar en el quirófano, yo quería que fuese con ella, porque sabía que iba a tener una experiencia totalmente placentera, que ella me iba a poner a mí primero, a mis necesidades, a mis deseos y a mi seguridad primero.
y obviamente a la seguridad del bebé. Entonces, súper importante que sepas que escoger al médico adecuado es muy importante y que puede hacer totalmente la diferencia en sentirte derrotada o en sentir que ganaste la batalla al terminar en una cesárea y estar consciente de que fue la mejor opción y que fue la mejor decisión, porque tanto tú como tu bebé están sanos y salvos. Así que realmente es muy difícil, ¿no? A veces encontrar esa línea que separa los dos extremos. Pero quiero que sepas que sí se puede tener un parto a través de una cesárea en el que tú te sientas cómoda, una cesárea en la que te sientas escuchada, en la que puedas estar junto a tu bebé, ni bien sale de tu vientre, en el que puedes darle de pecho si tú quieres ahí mismo en el quirófano. O sea, eso existe y lo puedes pedir y lo puedes hablar. Y si en algún momento tú traes a colación este tema con tu médico y te pone pero, a lo mejor ese no es el médico para ti. Y sigue tu instinto, sigue esa vocecita que te está diciendo, alerta, sal de aquí, porque a lo mejor estás a tiempo de no terminar en una historia catastrófica, en una historia de terror, sino un parto humanizado, un parto respetado, un parto donde tú seas la estrella, tu bebé sea la estrella y lo que tú necesitas sea la prioridad. Así que bueno, espero que este episodio te sirva de alguna manera. Déjame saber si tienes alguna pregunta. Me puedes encontrar en Instagram normalmente, es donde más me la paso. Naturalmente mamá, así me puedes encontrar por ahí. Y recuerda que te voy a dejar las notas del episodio en naturalmentemamá.com/074. Te voy a incluir el link ese que te dije del post de las 25 cosas, 20 quiso, no sé qué iba a decir, 25 cosas que nadie me contó de una cesárea. Muchísimas gracias por dejarme ser parte de tu día. Hasta la próxima.